Bienvenidos a un video más de la estrategia Aprendemos en Casa, esta vez con el tema conversión de unidades de medida. ¿Qué vamos a aprender? Como lo mencioné, repito anteriormente, vamos a convertir unidades a partir del metro. Vamos a tomar el metro como la unidad principal. Bien, la más importante. Del metro se derivan otras medidas. Si nos fijamos al lado izquierdo están las medidas que son mayores al metro. Dan, que significa decámetro, que significa por 10. El metro se multiplica por 10 para completar un decámetro. Luego tenemos el hectómetro, como vemos aquí en la imagen, por 100, que significa que ocupamos 100 metros para formar un hectómetro. Por último tenemos el kilómetro, kilo que viene de la palabra 1000 y metro de la medida. Entonces que ocupamos 1000 metros para formar un kilómetro. Del lado derecho tenemos las medidas que son menores. La primera de ellas es el decímetro. Decímetro, que es una décima parte del metro. Décima parte significa que el metro lo dividimos entre 10. Y ahí está, eso es un decímetro. Continuamos con el centímetro, que al igual que el decímetro se divide, es una centésima parte. Significa que el metro se divide entre 100. Y por último tenemos el milímetro, que significa dividido entre 1000, una milésima parte del metro. Bien, hasta aquí todo correcto. Continuamos. Antes de empezar, números enteros y decimales, números decimales. ¿Cuáles son los números enteros? Sencillo, los números enteros son todos aquellos que no tienen ningún decimal. Aquí les estoy escribiendo varios ejemplos. ¿Listo? Ahí tenemos números enteros, el 45, el 670, el 5, el 34, el 122.345 son números enteros. Ahora, ¿cuáles son los números decimales? Los números decimales son todos aquellos que llevan puntos, ya sea con enteros o sin enteros, que llevan punto o coma. En las matemáticas el punto y la coma son lo mismo para separar enteros de decimales. Vamos, ¿cómo son? Por ejemplo, en el primer número voy a colocar el 45, ahí están los enteros, punto 3. Aquí está, el punto separa los enteros, que es el 45, de los decimales, que en este caso es el 3. Vamos con otro ejemplo, tenemos el números enteros 670, pues ponemos 670, coma o punto. Dijimos que la coma y el punto son lo mismo, se utilizan para lo mismo. Ahí está, la coma al igual que el punto separa los números decimales de los números enteros. 5 punto o 5,560. Y vamos a poner 34.78. Recuerden, repito, el punto y la coma son lo mismo, sirven para lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí podría haber puesto también 34,78. ¿Sí? Sirven para lo mismo. Aquí en el último caso, el 122.345,50. Antes de empezar, esto es lo que es necesario saber: cuáles son los números enteros y cuáles son los números decimales, y el uso del punto
y la coma, que aquí es el mismo, sirven para lo mismo, separar enteros de decimales. Otra cosita antes de empezar, que ya habíamos mencionado antes, el punto o la coma. Después del punto o después de la coma, podemos quitar los ceros que están del lado derecho. Aquí, siempre y cuando esté después del punto o la coma. Por ejemplo, aquí tenemos 5,560. Pues sería igual a 5,56. Bien, es lo mismo. Es lo mismo, solo quitamos el 0. ¿En qué otro caso? Aquí, en el 122.345,50. Pues podemos poner 122.345,5 y sería lo mismo. Bien, de hecho más corto el número, pero seguirían valiendo lo mismo. Antes de empezar también, todos los números, aunque sean enteros, si no tienen decimal, tienen la coma o el punto imaginario al final, que nos indica que ahí termina el número. Algunos podrían llevar 45,00, que es lo mismo que 45. Bien, se lo quitamos. Le menciono lo de las comas y los puntos porque lo vamos a ocupar más adelante. Bien, espero que haya quedado claro. Números enteros, números decimales, el punto y la coma sirven para separarlos, los enteros de los decimales. Continuamos. Empezamos a convertir. Bueno, antes que nada, esta tablita que tienen aquí, esta que les estoy seleccionando, va a ser muy importante. Va a ser muy importante en el orden que la tenemos aquí, en este mismo orden, con el metro en el centro y las unidades de medidas mayores a la derecha y las menores, mayores a la izquierda y las menores a la derecha. Y estos son los ejercicios que nos van a servir de ejemplo. ¿Sale? Vamos con el primer ejemplo. Con el primer ejercicio. Convierte 5 metros a hectómetros. 5 metros. Aquí abajo dice medida a convertir. La medida que vamos a convertir va a ser 5 metros. 5 metros. ¿Qué significa? Recuerden, aunque sea un número entero, lleva su punto imaginario al final. 5 metros. ¿Qué vamos a hacer? Sencillísimo. Como estamos en metros, 5 metros, vamos a colocar el 5 con su punto imaginario en metros. 5 puntos, ahí está, en metros. Y ahora lo vamos a convertir a hectómetros. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí están los metros y aquí están los hectómetros. Tenemos que hacer que los metros lleguen hasta hectómetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocupar estos espacios vacíos. ¿Con qué los vamos a ocupar? Los vamos a rellenar con ceros. En cada cuadrito solo puede ir un dígito, no podemos poner más de uno, solo una cifra. 0 y 0. Ya quedó. ¿Qué significa? Que el punto entonces se va a mover a donde está nuestra respuesta. ¿A qué lo queríamos convertir? A hectómetros. Entonces el punto lo vamos a mover a la casilla de hectómetros. Bien, lo vamos a colocar, lo vamos a borrar de metros donde estaba inicialmente
y lo vamos a pasar a la casilla de hectómetros. ¿Dónde va a ir el punto? Va a ir siempre del lado derecho, ahí. Así va a estar. Bien, por lo tanto, significa que 5 metros equivale a 0.05 hectómetros. ¿Sale? Pasamos al segundo ejemplo. Borramos aquí. Pasamos al segundo ejemplo. Vamos a convertir 45 decámetros. 45 decámetros. Repetimos el paso. Vamos a colocar un número por casilla. En decámetros vamos a poner el 5. Empezamos de la derecha a la izquierda. Y en hectómetros el 4. Recuerden el punto imaginario. 45 decámetros. Importante, los números se ponen de la derecha hacia la izquierda. ¿Sale? 45 decámetros. Lo vamos a pasar a decímetros. ¿Cuántas casillas son? 1, 2. Son 2 casillas que vamos a rellenar. Aquí para rellenarlo lo vamos a poner de color rojito. A ver si nos sale. 0 y 0. Y no hay que olvidar nuestra coma o nuestro punto, lo que ustedes quieran usar. Lo vamos a borrar de aquí. Ahora significa que los 45 decámetros, si lo transformamos a decímetros, equivalen a 4500 decímetros. Espero que vayamos todo bien y todo correcto, como dice el Auronplay. Pasamos al inciso C. 15 centímetros hay que convertirlos a metros. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a convertir 15 centímetros. 15 centímetros. Significa que vamos a ir a los centímetros y acuérdense, se pone de derecha a izquierda. Primero el número de la derecha, luego el de la izquierda. Ahí están los 15 centímetros con su puntito imaginario. 15 centímetros a metros. Esta vez los metros están hacia atrás. Entonces en metros, ¿a cuántas casillas nos quedamos? Nos quedamos a una casilla nomás. Por lo tanto ahí vamos a agregar el 0. 0, el punto también lo borramos de aquí y lo transportamos hacia acá. Punto. Por lo tanto, de 15 centímetros a metros quedaría 0. Hoy me equivoqué, puse la 0.15 metros. Pasamos al inciso D, que son 35 decímetros a metros. ¿Dónde están los decímetros? Están aquí, estos son los decímetros. Lo vamos a convertir a metros. Ponemos 5 y 3. Ahí está el 35. Ponemos su puntito, su coma imaginaria al final. Todos llevan su punto o coma imaginaria al final, todos. Ahí están los 35 decímetros. Ahora tenemos que pasarlos a metros. ¿Pero qué pasa? El metros ya está ocupado. Ya no lo vamos a rellenar con ceros, ya está ocupado. Entonces, ¿en qué va a cambiar? Lo que vamos a cambiar en este caso, lo único que cambia es la coma. En vez de ser 35,0 va a ser, borramos la coma y la ponemos a metros, porque es a metros donde queremos transformar. Y la ponemos. Por lo tanto, la conversión quedaría de 35 decímetros, convertimos a 3,5. 35 decímetros equivale a 3,5 metros. Correcto. Pasamos
al último ejemplo. El último ejemplo, que sería 123 decámetros, convertirlos a centímetros. ¿Dónde están los decámetros? Aquí está la casilla de los decámetros. Ponemos su punto imaginario. Recuerden, punto y coma se usan para lo mismo. Y empezamos. El 3 va a ser el primero que pongamos con su punto. Luego el 2 y luego el 1. Ahí quedaron los 123 decámetros con su punto. ¿A qué lo queremos convertir? A centímetros. Centímetros está aquí. Por lo tanto, son 3 casillas de diferencia. Vamos a rellenar con un 0 cada una. 1, 2 y 3 hasta llegar a la casilla de centímetros, porque aquí en el ejercicio ahí teníamos que llegar. Vamos a colorear estos de color rojito para que se note. Y también el punto o la coma debe de quedar siempre en la casilla a la que vamos a convertir. En este caso era centímetros, por lo tanto el punto también se va a mover a la casilla de los centímetros. Y la nueva cantidad quedaría así: 123 decámetros equivale a, ya lo saben, 123.000 con su coma, su punto imaginario al final. Listo, ahí están. Hicimos 5 conversiones de manera muy sencilla. Espero que les haya quedado muy claro. Si no, por favor, pregúntenme a los contactos que ustedes ya saben. Les voy a mandar ahí un ejercicio para que lo practiquen y les quede muy bien. Yo creo que no me queda nada más por agregar. Espero que, repito, les haya quedado muy claro. Y agradecerles por ver el video. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.